Eres tú quien está a la puerta y llamas, y yo abro y tú entras y renuevas mis fuerzas y yo no soy igual. Eres tú quien conoce mis intenciones y escudriñas el corazón. Tú transformas mis pensamientos y me guías a tu verdad. Delante de ti yo quiero estar, caminar siempre en tu voluntad. Hoy puedo decir que tu hijo soy. Hola, muy buenos días, Dios los bendiga. Bienvenidos a todos a esto que es Jesús en mi casa, donde cada mañana buscamos de su presencia, donde juntos, a través de las líneas, a través de este medio, nos reunimos, como dice su palabra, unánimes en un mismo espíritu para buscar de su palabra y de su presencia, para escudriñar cada mañana estos hermosos y preciosos salmos que han sido de tanta bendición para nuestras vidas. Y en esta mañana, en este día jueves, nos toca el Salmo 78, pero antes de comenzar a desglosarlo, a estudiarlo, vamos a hacer juntos una oración. Así que quizás estés viajando, quizás estés en tu casa, en donde quiera que te encuentres, en el lugar de trabajo. Si podés hacerlo, si podés cerrar tus ojos para no distraerte, hacelo. Vamos juntos a orar e invocar la presencia de Dios. Gracias, mi Dios, te damos en esta mañana por este hermoso día que nos has regalado. Gracias porque tus misericordias son tan grandes, Dios. Dice tu palabra que eres tardo para la ira, pero grande en misericordia. Y tu palabra también nos dice que ellas se renuevan cada mañana. Gracias, Dios mío, te damos gracias, te bendecimos, te exaltamos. En esta mañana nos reconocemos necesitados de tu palabra, de tu presencia. Ven, acude, precioso Espíritu Santo, a cada lugar donde estén viendo, Señor, donde nos estén escuchando. Ven, ven Espíritu Santo. Somos más de 2 o 3 reunidos a través de estas líneas, Dios. Te pedimos que acudas a nuestras vidas, que nos hables, Espíritu Santo. Dios mío, háblanos a través de tu palabra y precioso Espíritu Santo trae convicción de pecado, revelación a través de ella y sella esta palabra para que pueda dar fruto al 100%. Todo te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bien les decía, hemos llegado al Salmo 78. Nos restan unos cuantos más, pero este salmo es un salmo particular, nos habla acerca, dice, de la fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Fidelidad de parte de Dios, pero un pueblo infiel. Por eso es un llamado a la obediencia, es un llamado a recapacitar acerca de esta actitud, ¿no? Y muchos de nosotros en muchas ocasiones le somos infieles a Dios a través de actitudes y de actos. Es un salmo muy extenso, tiene nada más y nada menos que 72 versos, 72 versículos. No los voy a leer por completo, pero voy a leer en forma salteada. Así vamos a comenzar, obviamente, desde el versículo 1. Y dice así: Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepan la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y que no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde. Generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios, dice con su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla.
No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado delante de sus padres. Hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán, dividió el mar y lo hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón, les guió de día con una nube y toda la noche con el resplandor de fuego, hendió la peña en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Y ahora voy a ir rapidito. Vamos a ir al versículo 38. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo, que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y lo enojaron en el yermo? Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores, a la langosta. Y continúa, y me voy rapidito entonces al verso 66. E hirió sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta, desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó, edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las abejas, detrás de las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Y voy a volver a leer el último verso, el versículo 72. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Amén y amén. Es un salmo bastante extenso, pero que nos habla, por eso, la cantidad de versos que tiene. Por eso es que es tan extenso. Nos relata, podríamos decir, una breve reseña. Me atrevo a decir más que breve, una reseña un poquito extensa de todo lo que vivió el pueblo de Israel. Y comienza el versículo 1. Escuchad, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Era costumbre en aquellos tiempos, o mejor dicho, era muy común que las familias siguieran como doctrina o como ley establecida las costumbres de sus propios clanes, de sus propias familias, y se olvidaran de la ley verdadera, la ley de parte de Dios. Es por eso que acá dice en el primer versículo: escucha, pueblo mío, mi ley. En principio, un llamado de atención, una palabra, un verbo, un vocablo que está llamando la atención. Escucha, escuchar, escuchad. Dios les está reclamando en una forma imperativa, les está llamando la atención. Escuchen, les dice, inclinad vuestro oído. Otra frase que da alusión a prestar especial atención. Inclinad vuestro oído. Dice, a las palabras de mi boca. Y dice el versículo 2, abriré mi boca en proverbios. Les voy a dar enseñanzas de vida. Siempre digo que los proverbios, nosotros sabemos que son palabras sabias, son enseñanzas acerca de la vida. Voy a abrir mi boca en forma de proverbios, dice. Y les hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Les hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Aquí comienza entonces, podríamos decir, desde la sección del verso 1 al versículo 11, Dios a hablarles acerca de cosas del pasado. El propósito acá del salmista David
está expresado, se ha expresado con claridad, una afirmación general, ¿sí? Desatacando y desatando la responsabilidad de los padres para con los hijos, la responsabilidad de enseñarles y de transmitirles. Me recuerdo ese verso tan famoso y que quedó grabado en mi memoria de aquel acontecimiento tan particular cuando el pueblo de Israel, dice, después que hubieron salido de Egipto y pisaron la tierra prometida por primera vez, cuando llegaron a tierra prometida, ahí cuando cruzaron aquel río, Dios les hizo levantar, les dijo a cada hombre representante de cada una de las tribus, les hizo levantar, erigir allí en medio, les dijo, cuando estaban cruzando el río, apenas crucen el río, levanten un altar de piedras. Les hizo tomar una roca grande a cada uno de los representantes y levantar un altar de 12 piedras. Y hasta ese entonces el pueblo conocía los altares como propósito fundamental y como único fin de ejecutar un sacrificio y levantar un sacrificio para con Dios. Pero sin embargo, Dios les dio este mandato, les dijo que levantaran ese altar simplemente para que fuese conmemorativo, para que cuando sus hijos, le dijo, preguntaren qué significa este altar, ahí les vuelva a la memoria y puedan contarle y nunca se olviden de todos aquellos hechos y acontecimientos. Fue el único altar, me atrevo a decir, que no llevó sacrificio, que no fue levantado para que se elevase un sacrificio a Dios, sino solamente con el fin de enseñarles a sus hijos. Y esa fue la frase que Dios les dio, para que le enseñen a sus hijos. La importancia de enseñar a nuestros hijos y a nuestras futuras generaciones, la importancia y la responsabilidad de cada padre de familia. Claro que hay un pastor, claro que hay un líder, claro que hay personas que les aconsejen, líderes juveniles, pastores juveniles, pero la gran responsabilidad siempre es de parte nuestra como padres. Y aquí vemos desde el versículo 1 al versículo 11. Este salmo tan extenso también en su estructura se divide en temas. Por ser tan extenso, tiene varios temas, a la vez que va recorriendo en forma cronológica la historia que vivió el pueblo de Israel. Y entonces les dice en principio, en los primeros versículos, la responsabilidad es de ustedes. Sean obedientes. Están enseñando según su propia prudencia, están enseñando según sus propios consejos, según su propio razonamiento. La palabra de Dios, mi ley, mis fundamentos deben ser transmitidos a sus hijos. Y es lo que nosotros debemos hacer. No corregir, no enseñar de acuerdo a nuestro criterio, a nuestro parecer. En la palabra de Dios están los consejos para cada área de nuestra vida, para cada situación en nuestras vidas. Debemos enseñar a nuestros hijos, debemos enseñarles con el ejemplo. Ellos nunca, dice mi esposo, nunca van a hacer lo que nosotros le digamos que deben hacer. Ellos van a hacer lo que vean a nosotros, lo que vean de nosotros hacer. No decirles, tenés que ir a orar, tenés que leer la palabra, tenés que hacer. No, enseñarles con el ejemplo, hacer el devocional juntos, que nos vean tener una vida de comunión a nosotros y ellos lo van a hacer por consecuencia. Luego, desde el versículo 11, desde el versículo 12, mejor dicho, hasta el versículo 39, ahí comienzan a relatarse las experiencias del desierto. Hizo maravillas, pero aún volvieron a pecar contra él, dice. Relata todos los acontecimientos que vivieron en el desierto, el maná que caía del cielo, cómo les dio agua, cómo hizo brotar agua también de la peña, cómo Dios le proveyó en cada situación, pero aún así, dice, volvieron a pecar contra él. Recuerden que el título de este salmo es Fidelidad de Dios hacia su pueblo, pero la infidelidad del pueblo suyo, la infidelidad de un pueblo que no respondió a ese amor y esa fidelidad en más de una ocasión. Por eso es que los relata y relata en forma específica cada acontecimiento. Luego nos encontramos desde el verso 40 al 55,
Allí se relata la liberación de Israel y su paso de Egipto a Canaán. No se acordaron una vez más de su mano, de cómo Dios los rescató. Con su mano propia los sacó de la esclavitud, los liberó, los resguardó. Dice el verso 40, ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y lo enojaron en el yermo? Y el último verso que cierra esta sección en 55, echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Los rescató con mano poderosa, a través de milagros sobrenaturales. Sin embargo, una vez más, luego de estos acontecimientos, se volvieron a olvidar de él, la infidelidad una vez más de parte de su pueblo. Y la última sección la encontramos desde el verso 56 hasta el último 72. Y aquí las elecciones de Dios para Israel. Los dejó, los despertó y los escogió. Son tres palabras que podemos extraer de estos versículos, de los versos 56 al 72, que podrían resumir esta última sección. Dejó, despertó y escogió. Es que Él es un Dios fiel. Pese a todo lo que ellos vivieron, aunque vieron la mano de Dios milagrosa, aunque vieron las pestes, aunque vieron la mano de Dios cómo llovía pan del cielo, aunque vieron cómo Dios abrió el mar en dos, aunque vieron cómo Dios los protegió, aún así todos se volvían a los dioses, a sus pensamientos, le daban la espalda a Dios, pero Dios seguía siendo fiel. Los dejó, los despertó, pero los volvió a escoger. Y esa es la fidelidad de nuestro Dios, que aunque nosotros podamos darle la espalda, equivocarnos, volvemos con un corazón contrito y humillado a su presencia y Él sigue siendo fiel. Si podríamos resumir en una frase, en unas cortas palabras, el mensaje de este salmo es que Dios es fiel. Él sigue siendo fiel. Dice el verso 72 para que lo puedas memorizar en esta mañana. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Está haciendo la ilusión a través del salmista David a Dios, asimilándolo, comparándolo como un pastor. Dice, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. La ilusión de Dios como pastor. Es nuestro pastor, Él es nuestro pastor, nada nos faltará. En lugares de delicados pastos nos hará descansar, Él nos cuidará siempre. Vamos a orar. Gracias te damos, mi Señor, por este hermoso, precioso salmo en esta mañana que nos habla acerca de tu fidelidad. Tú eres un Dios fiel, siempre estás, Señor, al lado nuestro. Y aunque hayamos cerrado el camino, aunque nos hayamos equivocado, Dios mío, sabemos que volvemos así como el Hijo pródigo, arrepentidos, con un corazón humillado, y tú nos recibes con brazos abiertos. Hoy te pedimos perdón por tanta infidelidad de nuestra parte, por haber sido hijos desobedientes en más de una oportunidad, por haber sido hijos caprichosos. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Perdónanos, perdona nuestros pecados, abrázanos, recíbenos como aquel pastor, como aquel padre con brazos abiertos. Guárdanos, pastoréanos. Tennos, Señor, en el hueco de la palma de tu mano. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro fiel pastor. Te bendecimos, te amamos y te honramos. Amén y amén. Así que memorizamos este último versículo. Y los apacentó conforme la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Dios te bendiga, nos volvemos a encontrar mañana a las 10 de la mañana. Eres tú quien está a la puerta y llamas, y yo abro y tú entras y renuevas mis fuerzas.
piensas y yo no soy igual. Eres tú.